noches a todos, por acá Juan Esteban Caicedo, nuevamente con nuestro análisis semanal. Segunda semana del año 2021, empezamos la primera semana con pie derecho, teniendo varias operaciones positivas. Tuvimos la operación en el oro, la operación en la libra con el yen japonés y una operación negativa en el dólar australiano con el franco suizo. Veníamos siguiendo la semana anterior varios pares que tenemos planteados en nuestro plan de trading y hicimos una actualización en mitad de semana que espero la hayan podido ver y les haya servido bastante. Para empezar, como siempre, miramos nuestro calendario económico. Quería empezar viendo o mostrando los datos que salieron el viernes pasado de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo en Estados Unidos, igual en Canadá, que es importante, es uno de los pares que tenemos en nuestro plan de trading, que es el dólar americano con el dólar canadiense. Entonces también nos sirven mucho estos datos. Vemos que las nóminas no agrícolas salieron negativas. Se esperaban un cambio de 71.000 y una disminución de 140.000. O sea que un dato bastante desacertado. Pero a pesar de esto, vemos como la tasa de desempleo bajó un 0.1%. Un dato positivo igualmente, pero ya sabemos que las nóminas no agrícolas vienen siendo como nuestro dato económico, nuestra noticia fundamental más importante durante el mes. ¿Qué pasó con esto? Entonces el día viernes, cuando publicaron las noticias, el dólar americano tuvo bastante volatilidad. Y ya vamos a ver entonces gráficamente eso que nos dejó o qué oportunidades pudimos haber tomado de acuerdo a estos datos. Ya para esta semana del 11 de enero al 15 de enero, lunes a viernes, día lunes para las personas que están en Colombia es un día festivo. Tenemos el día lunes, recuerden que es horario australiano, 10:30 de la mañana, ventas minoristas en el dólar australiano. Más noticias importantes vendrían siendo el día jueves, comunicado del Banco Central Europeo sobre la política monetaria y nuevas peticiones de subsidios de desempleo en Estados Unidos. Día viernes tenemos varias noticias en la libra y en el dólar americano, declaraciones de Powell, presidente de la Fed, PIB en Reino Unido mensual, producción manufacturera, PIB mensual también. Y en el dólar americano, ventas minoristas, índice de precios al productor y ventas minoristas mensual. Entonces esto es lo que tenemos, bastantes noticias en el dólar americano, pocas noticias en realidad en las otras monedas. Entonces el dólar americano es el que va a marcar como la parada fundamental durante esta nueva semana. Ya entrado o ya habiendo visto estas noticias fundamentales, empezamos como siempre con el índice dólar. Vamos a empezar por nuestro gráfico semanal. Desde hace ya un tiempo y desde la semana anterior, cuando vimos nuestro primer análisis del año 2021, les comentaba cómo el precio ya estaba llegando a una zona importante, entre los 89.60 y los 88.50 aproximadamente, zonas resistencias y soportes anteriores, y tenemos una zona planteada, una zona amplia, pero que nos va a servir como referencia para identificar futuros cambios o retrocesos en esta tendencia bajista. Esta semana que pasó, vemos como el precio me deja una vela con una mecha en la parte baja, o sea que ya me está mostrando entrada de compradores o demanda sobre esta zona, formándome una vela tipo martillo. Ya sabemos, y lo he repetido en varias oportunidades, no necesariamente eso significa que va a subir directamente hasta esta zona, pero ya me está mostrando varias señales o alguna señal de que en esta zona vamos a encontrar demanda. Vimos anteriormente entre enero y abril del 2018 como el precio se consolidó por esta zona
y ya después de haber roto esa consolidación al alza tuvo un movimiento alcista bastante fuerte. En este caso el movimiento alcista no lo vemos pronunciado debido a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos con la emisión de dinero. Esta emisión de dinero cada vez me va a generar mayor presión bajista en el dólar americano, pero sí podríamos ver ciertos retrocesos igual para poder tener nuevos impulsos bajistas. En el gráfico diario, entonces vemos como el precio sobre esa zona me muestra este cambio de dirección, patrón de 3 velas. Podríamos considerar este patrón una Morningstar, y cómo me rompe esta línea de tendencia bajista al alza. Estábamos esperando que el precio pudiera romper al alza esta consolidación o esta resistencia que teníamos en este punto. El precio fue capaz de romper esa consolidación, pero en el gráfico diario vemos como ya me empieza a encontrar resistencia sobre la media móvil de 21 periodos. Como vemos anteriormente, el precio llega a la media móvil, impulsa nuevamente hacia abajo, vuelve, llega a la media móvil, vuelve, impulsa. Si vemos acá, el precio sube fuertemente, toca la media móvil, vuelve y baja, y aquí está tocando la media móvil. ¿Qué puede pasar en ese punto? Podríamos tener varias opciones. Una de esas es que continúe con ese movimiento bajista fuerte que trae. A pesar de que ya rompió esta línea de tendencia, no significa que el precio ya me está cambiando de estructura, ya que su máximo anterior está alrededor de esta zona de los 91, que el precio todavía tendría que subir bastante para cambiarme esa estructura en un gráfico diario, pero ya podríamos esperar o estar viendo cierto comportamiento que me puede ir mostrando en las futuras semanas ese movimiento al alza. Entonces tenemos varias alternativas. El precio llega hasta media móvil, encuentra resistencia y nuevamente me genera un impulso bajista. Ese impulso bajista podría estar alrededor de los 89, 88.50, y en esa zona volver a identificar si ya genera ese impulso o ese inicio que estamos buscando al alza. Entonces en esto sería continuar con la tendencia, siempre buscando operaciones en dirección a la tendencia. Otra oportunidad, otra alternativa es que el precio retroceda aproximadamente hasta esta zona y sobre esta zona me genere otro impulso al alza. Entonces eso es lo que tenemos que estar pendientes esta semana. Si vemos el gráfico de 4 horas, para bajar un poco más, decíamos en nuestra actualización durante la semana, el precio rompe, me hace un retroceso. Como pueden ver, el precio intenta caer bastante sobre este punto, sobre esta zona que tenía varias confluencias. La zona que estamos esperando como zona de demanda, vemos como el precio rompe esta línea de tendencia al alza y retrocede, actuándome como soporte. Esta línea alcista también podría actuar nuevamente como soporte, y sobre este punto el precio nuevamente sube. En 4 horas ya vemos un quiebre, ya que sobre esta zona teníamos nuestra resistencia anterior y vemos como el precio ya fue capaz de romper al alza esa resistencia. Podría el precio llegar hasta los 61.8, que sería otra nueva zona de resistencia aproximadamente, y ya sobre este punto ya poder identificar entonces si va a continuar o va a generar un impulso bajista fuerte continuando con su tendencia, o como les mostraba, retroceso para nuevamente continuar al alza. Basados en eso ya seguimos entonces mirando en este caso el oro. Vimos a final de la semana un movimiento, una caída muy fuerte en el oro. Como vemos acá, tenemos varias líneas de tendencia. Ya habíamos visto semanas anteriores cómo el precio había roto este canal bajista, como lo había roto al alza en el gráfico diario.
En este gráfico semanal vemos como el precio sube, me encuentra resistencia aproximadamente sobre los 1960, zona que confluye exactamente con estas resistencias y con estos máximos anteriores, y en ese punto cae fuertemente. Todavía seguimos igualmente con una tendencia alcista. Si el precio está llegando a esta zona, podría nuevamente generar un movimiento al alza, y simplemente este sería un mínimo más alto que el anterior. Si nosotros trazamos un gráfico, un Fibonacci de este movimiento alcista, vemos como en el gráfico semanal el precio está aquí en cercano o está tocando ya los 61.8, y sobre esta zona de pronto podríamos ver, o tendríamos que estar más pendientes, teníamos que hacerle un seguimiento al precio en temporalidades menores para identificar si me empieza a mostrar velas o señales alcistas. Entonces acá en este gráfico diario vemos la caída que tuvo durante la semana anterior, caída muy fuerte, pero como vemos en el gráfico semanal, todo este impulso alcista, en estos momentos el precio estaría llegando al 61.8, zona que fue soporte importante sobre esta zona. Entonces es importante ver qué me muestra el precio en este punto exactamente. Vamos a acomodar mejor esta línea de tendencia alcista. Como pueden ver acá, el precio inicia su movimiento sobre esta zona, toca todas estas velas en gráfico diario. Después de haber hecho un nuevo impulso, el precio hace un retroceso, rompe esa línea de tendencia, me actúa como resistencia, pero nuevamente esa línea de tendencia o el precio vuelve y recupera ese movimiento, nuevamente me actúa como soporte y genera este impulso. El precio llega nuevamente hasta la línea de tendencia, genera un nuevo movimiento alcista, y como vemos, el precio nuevamente llegó hasta la línea de tendencia. Me confluye con el 61.8, me confluye con esta zona donde se inició un nuevo movimiento. O sea que, como les digo, esta zona es muy importante para identificar si nuevamente nos va a dar otra oportunidad de compra, aproximadamente hasta los 2012 dólares la onza. Cuatro horas sigue, vemos este quiebre fuerte, teníamos una línea de tendencia alcista la cual quiebra, y ya vemos acá como sobre la zona de los 61.8, finalizando la semana, vemos una vela martillo, o sea que ya vemos señal de compradores o de demanda sobre esta zona. Entonces hay que estar pendientes si el precio me muestra un patrón de cambio de tendencia, un doble suelo, un hombro cabeza hombro invertido, para buscar un nuevo impulso al alza. Vamos al euro dólar. El euro dólar igualmente llega a nuestra zona planteada. Como les comentaba, es un rango bastante amplio, pero ya llega o ya me ha mostrado dos señales semanales fuertes, importantes, en donde vemos la semana anterior como me deja esta Shooting Star, una mecha, la parte alta, o sea, entrada de vendedores. Nuevamente la semana anterior el precio intenta subir, vuelve y encuentra
resistencia sobre esta zona, oferta en esta zona, y me vuelve y me deja esta vela. Todavía no hemos cambiado la estructura, sigue siendo alcista, pero ya estamos viendo señales importantes, por lo menos para ver un pequeño retroceso. Gráfico diario teníamos una línea de tendencia que venía actuando muy bien, punto 1, punto 2, ya varios días sobre esta línea, y la semana anterior, día jueves y viernes, me rompe esta línea a la baja. Podríamos esperar a inicios de la semana un retroceso e identificar si me empieza a mostrar nuevamente resistencia sobre esta zona para buscar señales o entradas bajistas. Podría el precio formarme un hombro cabeza a hombro, el precio nuevamente llegue hasta esta zona de los 61.78, que me confluye exactamente con el primer hombro, y el precio podría caer hacia los 1.21500 aproximadamente, que sería nuestro take profit. Podría ser una operación. $3.43 a 1, poniendo nuestro stop loss por encima del máximo anterior y esperando que me muestre este patrón de cambio de tendencia y aprovechar este movimiento. Ya sabemos que tenemos una tendencia alcista, una estructura alcista. El precio puede seguir subiendo tranquilamente, ya que todavía no me ha roto la estructura, pero por eso es importante sobre esta zona identificar señales antes de entrar al mercado. Tenemos libra con el dólar americano. Vamos a ver el gráfico semanal. Una vela bajista durante esta semana. Igual venimos con una estructura alcista, altos más altos, bajos más altos, y el precio podría entonces hacerme un retroceso inicios de semana. Punto 1, punto 2, y el precio intenta romper por debajo, pero miren que ningún cuerpo ha sido capaz de cerrar por debajo de esta media, de esta línea de tendencia, o sea que sigue siendo válida. Podríamos ver el precio nuevamente caer hasta la línea de tendencia o hasta esta zona que fue resistencia anteriormente, se me convertiría en soporte. El precio ya varios días sobre una zona o estancado sobre esta zona, encontrando soporte aproximadamente sobre los 1.35400, o sea que sería importante ver que el precio me rompa por debajo de esa zona. Si vamos a un gráfico de 4 horas vamos a poderla ver mucho más fácil. El precio llega hasta este punto, me deja las mechas, vuelve y sube, vuelve y toca la zona o la parte baja de la consolidación, vuelve y sube, vuelve y toca. Podría ser precisamente una consolidación. Dependiendo del rompimiento de esa consolidación, podríamos buscar una entrada en el mercado. Entonces podríamos tener buscar, si quiebra la baja, un retroceso hasta esta zona y buscar una entrada en venta hasta la línea de tendencia que les comentaba en el gráfico diario. O si me rompe al alza este punto, buscar nuevo movimiento, un nuevo impulso alcista.
dólar australiano con el dólar americano. Sigue con un movimiento alcista muy fuerte. El precio lleva muchísimas semanas al alza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas al alza. Y todavía no nos ha mostrado en el gráfico semanal ninguna vela, ninguna señal bajista o de inicio de algún retroceso. Igualmente, como les comentaba, tenemos trazada esta zona alrededor de los 0.80, un key level importante en donde podríamos encontrar resistencia más adelante. Por ahora podríamos seguir viendo simplemente retrocesos para poder llegar hasta esa zona. Si bajamos al gráfico diario vemos más fácil esos retrocesos. Vemos como el precio me forma una resistencia varios días intentando superar esa resistencia. Cuando la supera genera otra nueva resistencia, cae. Esta que está anteriormente me actúa como soporte, cambia su función, nuevamente impulsa al alza y esta que era su zona de resistencia anterior ahora lleva varios días actuándome como soporte. Pero igual también vemos 3 días formándome una consolidación. Tenemos una línea de tendencia alcista. Importante ver qué sucede con esa consolidación. Si bajamos a un gráfico de 4 horas, vemos esta zona actuó como resistencia 2 veces, rompe al alza, soporte, soporte y nuevamente cerrando la semana me dejó una vela tipo martillo importante a la que tenemos que tener en cuenta para futuros movimientos. Entonces esta consolidación que vemos acá va a ser importante para identificar si el precio va a seguir subiendo, me va a romper al alza, o si por el contrario me va a romper esta línea de tendencia, esta consolidación, y llegado el caso de romper a la baja, estaríamos buscando primero que todo esta zona anterior para que me actúe nuevamente como soporte. Dólar americano con el franco suizo, muy similar al índice dólar. Tenemos nuestra zona planteada donde podemos encontrar ese retroceso. La semana anterior me dejó, o ya llevamos 2 semanas dejándome mechas en la parte baja. Una vela no se configura, no se puede tomar como un martillo por esta mecha que quedó arriba, pero si vemos una vela o una mecha bajista, una mecha en la parte baja importante que me pueda o me está dando señales de demanda sobre esa zona. Cambio de tendencia, una vela muy fuerte alcista, pero como vemos el precio me hace un retroceso, llega hasta el 78.6, 61.8. Ya sabemos que esta zona siempre es nuestra zona de entrada al mercado. Entonces si vamos a continuar con el movimiento bajista, con la estructura alcista, esta zona es nuestra zona óptima para entrar al mercado. Entonces hay que seguir viendo durante la semana. Ya nos dejó una primera señal, una mecha en la parte alta, resistencia sobre media móvil de 21 periodos. Vemos acá como me actuó como resistencia anteriormente, e identificar si me sigue mostrando señales bajistas para unirnos a la tendencia. Caso contrario, al igual que el índice dólar, esperar un retroceso, y si el precio, vamos a trazar un Fibonacci invertido, en este caso alcista, esperar que el precio llegue aproximadamente sobre esta zona y ver si sobre ese punto me va a generar otro nuevo movimiento al alza. Aquí tenemos estas dos alternativas.
dólar americano con el dólar canadiense, gráfico semanal, vela bajista importante, una vela tipo doji que tiene mechas en ambos lados, pero el precio todavía sigue por esta zona de soporte que me deja las velas anteriores. Si yo bajo un gráfico diario sobre esa zona de soporte, lleva varios días mostrándome estas tres velas, con mechas en la parte alta, y ninguna vela ha sido capaz de subir o de cerrar por encima de esta zona. O sea que me está mostrando como si el precio entonces me genera un soporte, rompe a la baja, me hace un retroceso, está encontrando nuevamente entrada de vendedores, y en ese punto podríamos entonces buscar nuevamente unirnos a la tendencia bajista. Si nosotros ponemos un Fibonacci de su último movimiento, el precio llega al 61.8 y sobre ese punto podríamos buscar nuevamente este movimiento a la baja, unirnos a la tendencia que trae. En 4 horas, ¿qué pasó? En 4 horas, como vemos acá, tenía una entrada en compra, esperando que el precio aquí con esta vela en 4 horas fuerte envolvente me hizo un retroceso hasta el 61.8. En este punto me generó un nuevo impulso alcista, más alto que el anterior, y en este punto yo estaba esperando que el precio nuevamente cayera. Llevaba ya varias señales, en este caso esta vela cerró por encima de esta zona naranja, esta vela doji indecisión, y estaba esperando que me generara otro movimiento al alza aproximadamente hasta los 1.27500. Con el dato de las nóminas no agrícolas el día viernes generó mucha volatilidad. Como vemos acá, el precio al final sí subió, pero por la volatilidad que se generó me sacó de la operación, y como les comentaba, el precio llega hasta el 61.8 de su tendencia principal o de su impulso principal, que es bajista, y sobre este punto encuentra esta vela fuerte tipo shooting star, dándome entonces la señal o una vela muy interesante, como ya vimos en el gráfico diario las velas que nos está dejando, y esta vela en 4 horas como señal de que entonces el precio tiene probabilidad de seguir bajando. Libra esterlina con el yen japonés, gráfico semanal. En el gráfico semanal tenemos planteada esta resistencia generada por el cuerpo de esta vela, de esta shooting star, en donde se me generó este movimiento bajista. Vemos como ya lleva varias semanas, 3 semanas exactamente, encontrando resistencia sobre esa zona. Todavía ninguna vela ha sido capaz de cerrar por encima de esa zona. Entonces habíamos hecho una operación precisamente con nuestro take profit alrededor de 141 y 141.200. Gráfico diario explicábamos en uno de los videos anteriores como el precio me ha generado una resistencia, ningún cuerpo de ninguna vela me había sido capaz de cerrar por encima en gráfico diario, es capaz de romper al alza, hace un retroceso, esto que antes de la resistencia me actúa como soporte. Vemos esta vela doji, una vela neutra de indecisión, y sobre ese punto el precio me genera este movimiento alcista. Vemos entonces como a final de semana el precio intenta romper nuevamente esta zona que vimos en el gráfico semanal,
no es capaz de romper por encima en el gráfico diario. En 4 horas el precio rompe al alza, pero vemos cómo vuelve nuevamente a ingresar debajo de la resistencia que vemos en gráfico diario y en gráfico semanal. Entonces por ahora ya hicimos esta operación, fue una operación muy buena, relación 3.49 a 1. Ya simplemente es esperar si sobre este punto en 4 horas el precio o en un día me muestra este quiebre con una vela, con el cierre de una vela bastante fuerte, para buscar continuar en largo en este activo, o si por el contrario el precio, espera, si por el contrario el precio sobre este punto va a regresar y va a seguir cayendo. Entonces eso es lo que vamos a estar pendientes durante esta semana. Este es otro par que fue de los que hicimos una operación a principios de la semana anterior. Vemos como el precio, vamos a mirar un gráfico semanal. Gráfico semanal vemos como el precio me muestra un hombro cabeza hombro invertido muy claro. Primer hombro sobre este punto, una cabeza bastante amplia, y segundo hombro sobre esta zona. El precio rompe al alza su línea de cuello, había actuado como resistencia varias veces, rompe al alza, regresa, me actúa como soporte y lleva varias semanas al alza. Tenemos esta línea azul aquí representando esta resistencia marcada por esta vela semanal, por esta resistencia, y nos vamos a basar sobre esa línea o sobre esta zona de resistencia para identificar si el precio me va a dar algún retroceso para posteriormente seguir subiendo. Tengo esta línea acá arriba, proyección largo plazo de este hombro cabeza hombro invertido. Ya sabemos que al nosotros analizar los patrones gráficos podemos hacer unas proyecciones. En este caso la proyección de un hombro cabeza hombro invertido sería desde la cabeza hasta su línea de cuello, y la ponemos en nuestra zona, nuestro punto de quiebre de línea de cuello, sería más o menos sobre este punto, y esa sería la proyección que tendría este patrón gráfico. Como vemos, esta proyección está muy cercana a esta zona de resistencia mayor, entonces en el largo plazo esta sería una zona muy importante que el precio puede llegar. Pero ya sabemos que el precio actúa en zigzag, generando impulsos y retrocesos. Aquí ya lleva un impulso bastante fuerte, podemos esperar un retroceso, aprovechar ese retroceso y buscar nuevamente entradas en compra, e ir aprovechando los movimientos que me muestra esta divisa. Gráfico diario, el precio sobre esta resistencia que les muestra en el gráfico mensual, en el gráfico semanal, perdón. El precio me está formando un canal, nuevamente llega a la parte alta del canal donde vemos que encuentra resistencia, me muestra esta vela que sería una doji lápida, una vela bajista muy importante, la cual podría tener como referencia para posibles movimientos por lo menos hasta la parte baja del canal. Si vamos a un gráfico de 4 horas, tengo una línea de tendencia interna, tenemos una zona de consolidación, el precio tiene una resistencia, no es capaz de romper esa resistencia o ese nuevo soporte,
me deja mechas en la parte baja, me deja este tipo de velas. Entonces es importante identificar si el precio va a romper a la baja, esperar un retroceso para unirnos a ese movimiento bajista. Si nos da entonces el precio ese movimiento, entonces es otro de los importantes que vamos a ver. En 4 horas vemos mucho más fácil el canal. Cada vez que el precio llega a la parte alta del canal me genera un movimiento bajista, cada vez que el precio llega a la parte baja del canal me genera un movimiento alcista. Entonces listo, esas serían las proyecciones o el análisis para esta semana. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a las diferentes divisas, a los diferentes pares que tenemos en nuestro plan de trading para buscar oportunidades durante la semana. Espero les sirva bastante este video y que tengan una excelente semana de trading. Chao, chao.